Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie de podcast de ONU Chile a raíz de los 80 años de la Fundación de Naciones Unidas, un espacio con el que buscamos reconectar, conocer esa historia y este presente también para proyectar un futuro más justo, sostenible y con oportunidades en todo el territorio. La idea es reconectar con ese propósito fundacional de la organización y mostrar cómo desde 1945 hasta ahora el trabajo del Sistema de Naciones Unidas ha contribuido a mejorar la vida de las personas en Chile y en el mundo. La idea es generar un espacio de conversación que nos invita a mirar hacia atrás para comprender el presente y proyectar colectivamente un futuro mejor. Y en este capítulo en particular, en un tema súper de futuro: territorialidad, digitalización e innovación. ¿Cómo conectamos para transformar? Abordaremos la relevancia del trabajo territorial con foco en el desarrollo sostenible, en la digitalización, la innovación y el acceso a la educación STEM. La educación STEM, que es la que habla de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas para niñas y jóvenes en regiones, porque así pueden mejorar la calidad de vida de sus comunidades. Para hablar de ello tenemos a dos invitadas de lujo que nos contarán de proyectos de ONU Chile en el norte, en Antofagasta, en el sur, en regiones de Ñuble y la Araucanía, qué está pasando en todo nuestro país. Está con nosotros María José Torres, coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Chile. María José tiene la responsabilidad de liderar al equipo del país de las Naciones Unidas, compuesto por 21 agencias, fondos y programas de ONU, y coordinar sus esfuerzos para avanzar en el desarrollo sostenible para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. La coordinadora residente es la representante designada en Chile del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. ¿Cómo está, María José? Muy bien, Lucía. Muchas gracias por este espacio y por estar aquí en esta charla tan interesante. Sí, claro que sí. Muy contentas y contentos de poder participar de una conversación en la que hemos aprendido muchas cosas. En otros capítulos hemos hablado de qué es el sistema, por qué le dicen sistema, qué son las agencias, los fondos. Así que la invitación es a visitar también esos otros capítulos. Está conmigo también Gabriela Castillo, directora ejecutiva de la Fundación Ingeniosas, Ciencia y Tecnología para Todas, organización dedicada a promover la participación de niñas y adolescentes en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, como yo decía, la sigla STEM, con enfoque de género. Cada año su trabajo impacta a más de 3.000 niñas con actividades que fortalecen el liderazgo, el pensamiento crítico, la creatividad y la confianza en sí mismas. ¿Cómo estás, Gabriela? Muy bien, muchas gracias por esta invitación. Feliz de poder venir a conversar con ustedes sobre las niñas en el ámbito STEM. Claro que sí, y cómo eso está también no solamente impactando a estas niñas, sino que impactando a las comunidades completas. Antes de partir, le quiero recordar a toda la gente que nos está viendo o escuchando que visiten la página onu80chile.org, onu80chile.org, porque ahí van a poder conocer los principales hitos que han marcado una historia de colaboración e impacto mutuo entre Naciones Unidas y Chile. Hemos contado cómo Chile fue, por ejemplo, clave en la fundación de Naciones Unidas. Eso no lo sabe mucha gente. País fundante de Naciones Unidas, y de ahí en adelante una serie de hitos súper interesantes y muy emotivos, algunos de conocer también. Ya, pero hablemos ahora de lo que nos convoca: la importancia de la digitalización y el trabajo en los territorios para avanzar hacia un desarrollo que sea sostenible. Hablemos primero de por qué la brecha digital hoy es una forma de desigualdad, María José. No, este es un tema, yo creo que clave en el desarrollo en general en el planeta. Los que no están conectados no tienen oportunidades ni de educación, ni de desarrollo, por ejemplo, económico, autonomía en el empleo, porque muchos trabajos son teletrabajos hoy en día porque no tienen acceso a las finanzas digitales, porque en un momento dado no pueden beneficiarse de la telemedicina, y por lo tanto yo creo que lo que tú decías al inicio de cómo nos planteamos la digitalización incluso como hasta un derecho, ¿no? Ha habido discusiones que llevó para adelante algunos de los países de los Estados miembros considerando que el acceso digital debería ser el ODS 18, ¿no? Pensando en que justamente en territorios rurales de Chile encontramos que hay un muchísimo mayor nivel de pobreza que en las zonas urbanas. O sea, tenemos un 62% más de pobreza en el territorio rural. Y lo que es muy interesante es, por ejemplo, que el 70% de los estudiantes rurales no tienen acceso al mundo digital. Claro, y son comunas más vulnerables económicamente, como dices tú, pero al no tener acceso a la conexión digital y con eso educación y a información, esa distancia aumenta mucho más entonces en sus proyecciones de vida. Y eso mismo ocurre en la conversación de los países, es decir, los países que han tenido la oportunidad de avanzar en sus conexiones digitales
en llevar a sus estudiantes al STEM a poder desarrollarse. Son justamente, o sea, una de las industrias más potentes en el planeta en este momento, por ejemplo, es la industria relativa a los datos, a la inteligencia artificial. Si ni tan siquiera estás conectado, imagínate la brecha que se crea entre ese estudiante que tiene la mayor conexión, y aquí hay muchos papás y mamás que me están escuchando seguramente que tienen a sus niños conectados en el colegio frente a un papá o una mamá en Ñuble o en Araucanía, donde no le puede ofrecer eso a su hijo porque el colegio no lo tiene y en casa tampoco lo tiene. Claro, tú mencionaste, y porque aprovechamos también de aprender muchas cosas, el ODS número 18. Hemos hablado en otros capítulos de que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, son 17. En este caso se hablaría de sumar uno, lo que da cuenta de que es un problema a nivel mundial. Es global. Es global. ¿Y qué significa, a propósito de que es un problema global, digitalizar desde los territorios? Significa, primero, uno se imaginaría que es una cuestión simplemente de poner la antena, ¿no? Que es como lo más obvio, evidente, y mucho tiene que ver con la infraestructura. ¿Por qué no llegan las compañías a los territorios rurales? Esta sería la siguiente pregunta, y obviamente es porque son poblaciones dispersas, quizá no tienen nivel de acceso económico, son más pobres. Entonces hay que ejercer ahí hacer un trabajo un poquito como de inversión en capital de riesgo, pues si lo quiero poner así. Es decir, algunos tienen que tomar la aposta y decidir hacer esta inversión y trabajar con las compañías. Eso lo estamos haciendo como parte de este programa de comunidades conectadas. Entonces, para poder llegar a esas comunidades uno tiene que tener infraestructura, pero por mucho que tú tengas conexión, imagínate a tu abuelita aprendiendo a manejar un celular. Claro. Yo misma incluso, con muchas aplicaciones nuevas. Exactamente. Para poder ser capaz de navegar la institucionalidad del gobierno, del Estado, y poder hacer uso de la protección social o de la telemedicina, uno necesita un poquito de herramientas. Entonces también está esta parte de la alfabetización digital, ¿no? Uno tiene que capacitarse, entenderlo. Y por último está todos estos temas de cómo haces para que la ciencia, la tecnología y los nuevos desarrollos de la inteligencia artificial beneficien a esas comunidades más aisladas. Perfecto. Y ahí, por ejemplo, estamos usando un sistema de drones a través de sensores que permiten transformar esa información completamente al día de cómo están sus campos, de si existe, por ejemplo, plaga, está muy seco, en información que se usa a través de los extensionistas agrarios y que la pueden aplicar en tiempo real en sus cultivos. Entonces, perfecto, se acorta una cantidad de tiempo, de distancia, y tiene un impacto inmediato en el desarrollo de esas comunidades. De esas propias comunidades. Vamos a hablar ya de lo que significa disminuir las brechas entre niñas y el resto de la comunidad también que tienen, y sabemos, hay muchos datos, tú, Gabriela, ya nos vas a entregar esos datos, muestra de que las niñas desde muy chicas tienen una distancia, un mayor difícil acceso precisamente a esa información. Pero antes, María José, como acabas de hablar de comunidades conectadas, ¿nos podrías contar de qué se trata ese proyecto? Porque justamente se vincula con estas zonas que tú mencionabas que tienen altos niveles de brecha o de dificultades de acceso a digitalización. Nosotros como equipo de Naciones Unidas hicimos una postulación a un fondo justamente para avanzar en los ODS, para acelerar la Agenda de Desarrollo Sostenible, y salimos ganadores. Fue muy competitivo porque había pocos recursos y muchos países que presentaron muy buenas propuestas. Por cierto que la propuesta estaba liderada por el Ministerio de Agricultura y vamos con Subtel, con el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Por parte del equipo, el Sistema de Naciones Unidas, la familia de Naciones Unidas, liderado técnicamente por la FAO, con el trabajo de la CEPAL, ONU Mujeres, el ITU y la OPS-OMS. Entonces somos un grupo grande tratando de imaginarnos el territorio desde las necesidades del territorio. Eso es comunidades conectadas. Entonces, si nos imaginamos ¿qué sería ese hilo del que uno tira para poder asegurar que el desarrollo avanza más rápido? O sea, cuando uno de repente saca un hilito y desenrolla todo el jersey. Toda la madeja. Toda la madeja. Bueno, nos dimos cuenta que la digitalización podría ser eso. Y efectivamente lo que está ocurriendo es algo que nos parece tremendamente transformador, inspirador, incluir a las mujeres como parte activa del proceso de desarrollo sostenible, empoderándolas con herramientas, con tecnología, permitiendo que los abuelitos se puedan hacer, por ejemplo, teletriage sin avanzar, sin tener que hacer horas de viaje desde las comunidades
hasta más los aislada, centros. hasta los centros. Exactamente. Perfecto. Permitir a los niños y a las niñas que puedan tener ese internet en el centro comunitario para poder estudiar, igual que hacen los niños de Santiago y las niñas de Santiago. Y también algo muy emocionante que estamos haciendo con Ingeniosas, que es trabajando en los liceos y capacitando a las niñas en STEM. Qué bueno. Qué bueno. Esas comunidades conectadas que tú muestras además cómo incluye una coordinación muy grande de muchos equipos de una manera que integra el trabajo de ONU Chile con este marco de cooperación del que hemos hablado en otros capítulos también y que hace que las alianzas sean una cosa clave también para sacar adelante este tipo de proyectos. Comunidades conectadas, ahí en la zona del Ñuble, de la Araucanía, y mencionabas a Ingeniosa también como un actor clave porque las alianzas son entre el mundo público, el mundo privado, las instituciones, las ONG, las fundaciones, la sociedad civil organizada. Ingeniosa, ¿cuál ha sido la experiencia Ingeniosa precisamente de la mano de ONU Chile para poder llevar adelante los proyectos que ustedes tienen? Mira, ha sido una experiencia bien enriquecedora. Nosotros sabemos que todo el propósito de digitalizar comunidades en distintos territorios de Chile conlleva una responsabilidad muy importante que es la educación. Necesitamos que las comunidades, las niñas que están vinculándose a todas estas iniciativas, no dejen de lado, por supuesto, educarse en todas estas herramientas para ser responsables dentro de todo lo que significa aplicar la tecnología. Y desde ese sentido, nosotros como Ingeniosas, por supuesto, queremos colaborar dentro de todo lo que es esta experiencia enriquecedora para las niñas y hemos, por supuesto, participado en diferentes instancias donde Ingeniosas ha hecho diferentes actividades focalizadas en temáticas STEM. Nuestro objetivo como organización siempre ha sido inspirar a las niñas en todo lo que significa la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática para poder contribuir en esta reducción de la brecha de género que existe en estas diferentes disciplinas. Y por eso los programas que ONU está ofreciendo, nosotros hemos trabajado muy directamente con ONU Mujeres, con ITU también y con ESO. ¿ITU y eso es? ITU es la organización que trabaja por todos los temas de tecnologías de la comunicación y la información y ESO es el Observatorio Europeo Austral. Con ellos hemos ido trabajando para poder implementar de forma más concreta actividades que sean sumamente experienciales para las niñas, que logren sentir que ellas son capaces de desarrollarse en estos ámbitos científicos y tecnológicos y así puedan educarse también en función de estas temáticas y poder pensar en que en un futuro existen posibilidades para ellas en todo lo que es el ámbito STEM. Súper importante. Tenemos otro capítulo, si les interesa este tema en particular, tenemos otro capítulo de esta serie de podcast dedicado específicamente a la participación de las niñas y adolescentes en el mundo STEM, así que lo recomiendo también. En el caso de Ingeniosas y de estos proyectos, ¿cómo seleccionan a las chicas que participan y cuál es la metodología de los proyectos? Nosotros en Ingeniosas vamos buscando los diferentes establecimientos educacionales que nos puedan recibir, que por diferentes factores, sobre todo para nosotros es muy importante el índice de vulnerabilidad escolar, aplican para poder implementar un programa específico en estas materias. Con ONU y con ITU lo que hicimos fue desarrollar una actividad específica en un liceo en la región de Ñuble y también en La Serena, pensando en que eran sectores rurales, efectivamente, y también sectores con índice de vulnerabilidad importante, sobre el 60%. Y aquí lo que hacemos es interrelacionarnos con el colegio. El colegio es quien finalmente decide quiénes son las estudiantes y los estudiantes, en caso de que hagamos jornadas mixtas, que van a participar en todo lo que son las intervenciones concretas. Particularmente en estas dos intervenciones fueron estudiantes que estaban cursando o enseñanza básica o algunos cursos también de enseñanza media, donde pudimos aproximarlas al mundo de la tecnología. Esto fue específicamente para el Día Internacional de las Niñas y las TIC. En las ciencias y las tecnologías. Exacto. Perfecto. Que se celebra la tecnología en de abril. información y comunicación, Exacto, las TICs. Exacto. Y ahí lo que hicimos fue particularmente ayudarlas a armar un circuito eléctrico, cosa de que ellas pudiesen explorar el mundo de la electrónica de forma sencilla, rápida y efectiva, y con eso lograr conectar con un circuito que hiciera clave Morse. Y eso es una experiencia significativa para las niñas que participaron, en donde ellas pueden darse cuenta que hacer esto no es tan lejano, es concreto, se puede realizar y se puede trabajar de forma colaborativa. De esa manera logramos generar una experiencia en donde ellas puedan despertar el factor wow, que le llamamos en Ingeniosas, que es la sorpresa de decir,
lo pude hacer. Y si lo pude hacer hoy día, puede ser que me pueda desarrollar en esto en muchas otras áreas, en muchas otras disciplinas. Es verdad que el acceso de las niñas a este tipo de experiencia aumenta las posibilidades de que sigan ese camino y con esas las posibilidades del resto del mundo de poder contar con ese talento que muchas veces queda ahí apagado. Tú contabas la experiencia de La Serena, de Ñuble, entiendo que también tienen un trabajo en Antofagasta. Sí. Y qué relevante poder tener este espacio, María José, que además le cuenta a la gente cómo el trabajo de ONU Chile tiene un impacto real, haciendo colaboración y alianzas precisamente con distintas organizaciones, participando de fondos, por ejemplo, para que estos proyectos puedan salir adelante. Quiero preguntar un poquito más de eso, de cómo se financian, de cómo efectivamente se puede acceder, por ejemplo, si alguna comunidad quisiera, qué manera es la de poder acceder a esas alianzas para poder lograr llevar estos proyectos que ustedes dicen que se están realizando ya en algunas partes a otras comunidades. Pero antes quiero seguir preguntándote sobre esa brecha de género, Gabriela. ¿Por qué es clave intervenir temprano con enfoque de género para generar capacidades en estas disciplinas? Porque efectivamente si nuestra sociedad quiere que hayan más mujeres en las disciplinas STEM, tenemos que intervenir en la infancia donde comienzan a generarse las diferencias y los estereotipos de género a edades muy tempranas. Hay estudios que hablan que las niñas desde los 4 años comienzan a sentirse como pares intelectuales inferiores a los varones y piensan que una niña de 4 años es una niña chiquitita, que la influencia para que ella logre sentir esa disparidad es responsabilidad de nosotros los adultos. Por lo tanto, hay que comenzar a intervenir muy tempranamente, cosa de que podamos derribar los estereotipos de género, podamos mostrarle a las niñas las posibilidades que tienen en estas áreas y que al momento que tengan que tomar una elección sobre qué carrera quieren seguir o sobre qué futuro quieren definir, puedan tener estas consideraciones con toda la información establecida y, por supuesto, sin estereotipos de género dando vuelta, que es lo que hoy día lamentablemente pasa y que nos hace hablar de brecha muy importante. O sea, en Chile las mujeres representan menos del 34% del total de investigadores, 12% de graduadas en carreras TIC, 17% de graduadas en ingeniería. Y esa realidad no hay posibilidad de combatirla en el fondo si no nos abocamos en la infancia, si no focalizamos nuestro trabajo y considerando hacer experiencias que sean reales, que sean significativas y que sean muy cercanas a las niñas, junto también con los modelos de rol. Sí, vuelvo a invitar a visitar el capítulo en el que nos dedicamos precisamente al STEM y a la participación de las niñas y adolescentes, porque ahí ahondamos mucho más en esta materia que es relevante para el desarrollo del país también, no solamente para el desarrollo de las niñas. María José, yo te decía, me gustaría que le contáramos a la gente tu experiencia reciente, o lo que mencionabas respecto de comunidades conectadas, postulamos a un fondo, fue difícil, o sea, incluso para ONU es una carrera difícil acompañar, pero ¿cómo precisamente se generan los recursos para poder financiar estos proyectos y cómo otras comunidades, por ejemplo, podrían acceder a este tipo de proyectos? Voy a contestarte, pero quiero, si me permites, hacer algo además de lo que acaba de hacer Gabriela, porque tenemos un caso que ejemplifica muy bien lo que ella dice sobre esta brecha que hay de las niñas y el STEM, y un poco la historia de una niña en el liceo Bicentenario del Polivalente de San Nicolás, en Ñuble, que fue una de las niñas capacitadas por este trabajo de Ingeniosas con ONU Mujeres y con la Organización de Telecomunicaciones, una niña que se llama Jessica Hurtado, en donde ella tiene un proyecto en este momento que ha creado un cultivo de cilantro usando una bacteria natural que le hace al cilantro resistente a las heladas y a las sequías. Mira qué importante. Y cómo la niña llegó a aquello también es, bueno, supongo que muy buen trabajo sus profesores de ciencias, las posibilidades de tener un laboratorio, su talento natural, pero dice algo después de la capacitación que quiero reforzar este punto, que muchas veces las niñas no se atreven. Entonces, ese no atreverse, que tiene que ver mucho con la construcción social de lo que las niñas deberían o no deberían hacer, pero que de alguna manera el tener la posibilidad de acceder a estas capacitaciones deconstruye, ¿no? Nos deja en igualdad de condiciones, permite descubrir ese talento. Claro. Y eso, el cultivo de cilantro, que ojalá vaya para adelante, que de repente es una solución concreta, práctica y que ya se puede aplicar a esa comunidad, es un aporte indudable al desarrollo del país, ¿no? Entonces, por eso que yo creo que defendemos esta importancia total de utilizar los datos para tener incidencia y asegurarse de si hay una brecha, cubramos la brecha, ¿no? Hay que trabajar en estos temas. Entonces, me preguntabas por el financiamiento. Para poder trabajar en países de
lo que se llama ya países graduados. Chile es un país graduado desde el punto de vista de los recursos que ustedes tienen per cápita. Son un país de la OCDE, una media de $32.000 más o menos al año. Esto no dice nada porque hay gente que tiene mucho menos y hay gente que tiene mucho más, ¿no? Entonces, estamos hablando de la tiranía de las medias, pero esto hace que no tengamos fondos de cooperación al desarrollo. ¿Qué quiere decir eso? Que los países que tienen recursos para acompañar el desarrollo sostenible de países menos desarrollados ya no invierten en Chile. Invierten en otros lugares de la región, en Haití o en Centroamérica, por poner un ejemplo. Pero en este caso existe un fondo en Nueva York que lo custodia el secretario general destinado a acelerar los objetivos de desarrollo sostenible. Y hubo una ventana de digitalización y nos permitieron a varios países, incluido un país como Chile, que normalmente no tiene esa oportunidad, presentarlo. La cantidad de recursos que recibimos es mínima comparada con el impacto, con el apoyo y la inversión que estamos recibiendo también de parte del Ministerio de Agricultura, de Telecomunicaciones, del Ministerio de la Mujer. Es decir, hay mucho talento humano y capacidad que está también trabajando conectadamente con lo que hace Naciones Unidas. Y quiero destacar dos cosas más. Uno, esto no sería posible sin el esfuerzo de las autoridades locales. Porque hablar de territorio sin hablar de autoridades locales y sin comunidades, realmente no podemos hacerlo. En un país como Chile, que es tremendamente centralizado, tener esa capacidad de poder trabajar desde el territorio es realmente emocionante, porque ahí sí vemos a la gente que está haciendo la transformación porque es de esa comunidad, porque esos son sus hijos o sus hijas. Estuvimos junto a una comunidad en Magdalena Alto cuando inauguramos el proyecto y el orgullo que sentía la gente de poder tener esa antena allí, de poderse comunicar por primera vez con China para exportar un vino riquísimo, que por cierto fue la primera vez. Entonces, bueno, quiero decir que con esto, que efectivamente movilizar recursos de cooperación para Chile es complicado, pero tenemos aquí yo creo que un ejemplo patente de cómo la cooperación internacional más las capacidades nacionales generan un impacto que multiplica de verdad lo que recibimos. Es súper importante. ¿Y cómo participa la comunidad en el diseño, en el cuidado incluso de los puntos de conexión, por ejemplo? ¿Cómo queda desde el inicio del proyecto hasta ahora en su mantención involucrada? Absolutamente. O sea, parte del éxito del proyecto, estamos en el año 1, arrancando el año 2 de ejecución, es justamente que la identificación de los puntos de conexión se hizo con las autoridades, también con las autoridades territoriales. Pero el diseño y el trabajo, porque como mencionaba, no solamente que llega al punto de conexión, llegan las capacitaciones, se trabaja con el hospital, el centro de salud para hacer toda la intervención que tiene que ver con telemedicina, se trae la extensión agraria, es un combinado de acciones y por lo tanto para que eso pueda ser exitoso es un trabajo con los alcaldes, es un trabajo con la comunidad que recibe. Ahí, por ejemplo, en Ñuble vimos a las señoras organizadas en una pequeña cooperativa, los pequeños productores vinícolas, vino el colegio, o sea, fue un evento comunitario hermoso en donde ellos mismos, junto con el gobernador y los alcaldes y los líderes comunitarios, ellos mismos celebraban que este era el principio de algo un poco distinto para ellos. Estaban empezando a ver el desarrollo sostenible. Súper importante. Estamos llegando al final de este capítulo. Antes de despedirnos, quisiera preguntarte, Gabriela, las juventudes como tú, y lo hemos visto también en otros capítulos, son súper importantes a la hora de no solamente diseñar los proyectos, sino que también ejecutarlos. Tú has tenido la oportunidad de conocer desde dentro lo que significa acercarse a Naciones Unidas o que alguna institución internacional se acerque a los proyectos y trate de sacarlos adelante. Sobre esa experiencia, una reflexión y sobre cómo mejorar y asegurar la participación incidente de las juventudes para que más proyectos como este puedan seguir adelante. Yo creo que es demasiado importante que este tipo de instituciones nos considere como ejecutores de los proyectos porque es la única forma en que efectivamente podamos hacer una conexión real, en este caso como ingeniosas con niñas y adolescentes. Nosotros estamos en los territorios, nosotros estamos trabajando directamente con las niñas, con las comunidades, con los docentes y con sus apoderados o apoderadas y eso hace una diferencia al momento de involucrarse
en lo que sea, en las actividades, en realizar jornadas con las estudiantes. Por eso agradecemos enormemente el que una organización como Ingeniosas, que de por sí no es una organización muy grande, pero que sí generamos un impacto importante y trascendente en las niñas, podamos tener la oportunidad de llegar a establecer estos vínculos y estos contactos con organizaciones como, en nuestro caso, como ONU Mujeres, que nos ha permitido llevar, por ejemplo, programas tan importantes como lo fue el último que realizamos en Antofagasta. Este programa llevó a que cerca de 250 estudiantes de diferentes localidades de la región de Antofagasta pudiesen participar en clubes STEM, donde se unieron niñas de Tocopilla, de Taltal, de Calama, de Antofagasta, para poder involucrarse de forma inspiracional en todas estas temáticas. Si Ingeniosas no hubiese articulado esto, y sin el apoyo, por supuesto, de ONU Mujeres y también, en nuestro caso de ESO, estaríamos imposibilitadas de realizar este tipo de actividades. Por eso es muy importante que saber que este tipo de organizaciones nos toman en cuenta y que somos parte en el fondo de la implementación de los objetivos que ellos tienen como organizaciones. Y lo mismo, María José, por este lado, cómo tratar a través de la misma reflexión que se está haciendo adentro del sistema de Naciones Unidas respecto de la participación, no solamente de la sociedad civil, que ha sido, y lo hemos visto también en otros capítulos, de larga data desde un inicio, pero ahora las juventudes, la incidencia de las juventudes. ¿Por qué es importante? También precisamente para llevar políticas que están aplicadas en los territorios. Y la otra cosa relevante también que queda de esta conversación, la cooperación entre los distintos sectores, mundo público, mundo privado, incluso la cooperación internacional. ¿Cuál ha sido la experiencia hasta ahora para, por ejemplo, aplicar estos proyectos en el territorio y al mismo tiempo qué se espera poder hacer más adelante para que sean más eficientes y poder llegar más incluso a las comunidades? O sea, sobre el papel de los jóvenes, yo creo que hay una constatación, ¿no?, en este momento en donde vemos que los jóvenes están un poquito desafectados de la política. Solamente 3% de los jóvenes de Chile están afiliados a un partido político y eso nos hace pensar que quizá las formas de participación en general no son las más adecuadas o se están quedando obsoletas o quizá los jóvenes no están encontrando la manera adecuada de expresar su manera de pensar y de hacer incidencia. Y por eso en Chile, en ONU Chile, desarrollamos un diálogo con jóvenes. Fueron diálogos digitales de norte a sur, jóvenes un poquito más mayores que el público con el que trabaja Gabriela, de 18 a 30 años. Y hay un deseo enorme de aportar a la agenda país preocupaciones en temas como salud mental, posibilidades de tener un empleo de calidad, de tener educación de calidad. Y yo creo que ahí está disfuncionalidad a veces entre el mundo de la educación y el mundo del empleo, ¿no? Y el tema de cambio climático, que a los jóvenes les preocupa enormemente, ¿no? Entonces, creo que tenemos que encontrar formas, y esto nos lo tomamos como desafío también como ONU Chile, de facilitar también estas plataformas para que los niños y las niñas participen, pero que los jóvenes encuentren esas maneras de articular propuesta también dentro del país, ¿no? De ser incidentes. De ser incidentes, porque ellos sí saben que participan, ¿no? Hay muchos jóvenes que participan, pero hay un poco este reclamo de que su voz es un poquito decorativa, ¿no? Que están ahí un poco como de telón de fondo para quedar bien para la foto. Y yo creo que hay que escucharles, porque quizá hay algo de cierto ahí. Y nosotros sí nos hemos tomado muy en serio este diálogo con los jóvenes. Como equipo de Naciones Unidas en Chile tenemos un grupo de referencia y nos parece que si somos serios con lo que se acordó en la Asamblea General para el Pacto del Futuro, en donde los jóvenes y las futuras generaciones deben ser objeto de nuestro interés y nuestra preocupación, hay que hacer este esfuerzo por incluirles, ¿no? Hacia el futuro. Y luego, efectivamente, lo que tú decías, no se puede hacer nada por un país, por una región como la latinoamericana, por el planeta, si no colaboramos. Dime en qué tema complejo que podamos elegir, ya sea la inclusión de las niñas dentro del mundo STEM o las comunidades más desaventajadas que requieren un impulso para su desarrollo, no requieren una acción colectiva, coordinada, de colaboración. Y yo creo que esto simboliza Naciones Unidas, que es un esquema
de todos los países, de todos los estados, de colaborar conjuntamente y en donde nos permite también encontrar esos puntos de entrada. De sociedad civil, con el sector privado trabajamos en el Pacto Global, que son un súper socio también para el trabajo que hacemos en el país, pero también en el mundo, con los jóvenes y por supuesto con el gobierno, que nos parece importantísimo poder seguir haciendo este trabajo. Tú me decías qué viene ahora, ¿no? Con un programa como Comunidades Conectadas. Pues lo que viene es consolidar un poco el modelo, ¿no? Hemos estado trabajando multisectorialmente, o sea, quizás la primera vez que las seremías de la mujer, salud, Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Agricultura trabajaban juntos. Y de esta forma, para llegar a la misma comunidad, estamos viendo cuáles son los temas más exitosos, dónde hemos aprendido, dónde también hemos cometido errores, y la voluntad es escalarlo. Ya los 2 gobernadores, tanto de Araucanía como Ñuble, han expresado su voluntad de llevarlo a todo el territorio. Qué bueno, qué importante además, porque esta conversación y estos podcasts nos permiten conocer algo que está tan distante de todas y todos nosotros, que es cómo es realmente el trabajo de Naciones Unidas, qué hace Naciones Unidas. Y probablemente usted conoce un montón de proyectos o nos hemos beneficiado como país, por ejemplo, de tener el virus sincicial, ¿no es cierto? En los menores, que no haya ningún niño recién nacido muerto en Chile en los últimos 2 años, también incluye la colaboración de Naciones Unidas en un trabajo que, como vemos, impacta diariamente en muchas comunidades, y qué bueno conocerlo de la voz, primero, de quienes están articulando ese trabajo, y por otro lado, de quienes han podido también llevar sus proyectos gracias a esta articulación. La invitación sigue siendo a visitar los otros podcasts, porque ahí hemos estado con otros jóvenes también contando de otro tipo de proyectos, incluso jóvenes que están preocupados de las personas mayores también haciendo proyectos, así que ha sido súper interesante conocer todo eso, y por supuesto también invitarles a ver la página onu80chile.org. No se olviden, onu80chile.org, porque esta historia de colaboración e impacto mutuo entre Chile y las Naciones Unidas no partió ayer, lleva 80 años y es muy bonito conocerla. Muchas gracias, María José Torres, coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas en Chile, y Gabriela Castillo, directora ejecutiva de la Fundación Ingeniosa, Ciencia y Tecnología para Todas, por estar en este capítulo. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, un placer.